Hola, 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 hola. ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bueno, antes de continuar con el comentario de los capítulos que me faltan, que son un montón, llegué hasta el capítulo 22 de la primera parte, si no recuerdo mal, la aventura de los galeotes. Estuve pensando esta semana no tanto en el autor, sino en la obra, en el personaje más específicamente, y pensaba lo siguiente, pensé dos cosas, ¿sí? Les voy a ir por parte comentando. La primera tiene que ver con cómo el protagonista, ¿no? El personaje que da nombre al libro, puede ser percibido en otras culturas. ¿M? Esto parece un ejercicio más de antropología que de literatura, pero bueno, me parece interesante. Y lo comparto con ustedes. Bueno, entonces se me ocurrieron dos culturas distintas de la nuestra, una un poco más cercana tal vez, la cultura norteamericana y la cultura japonesa. ¿Sí? Digamos, si nosotros pudiésemos imaginar que el Quijote de la Mancha es leído en Estados Unidos y en Japón, ¿cómo podría ser la imagen que esas personas pertenecientes a esa cultura tienen, digamos, del personaje, ¿no? Más específicamente del personaje que de la obra, ¿no? Para dar un ejemplo concreto y puntual. Bueno, en el caso de Norteamérica, que es creo un elemento con el que ellos muchas veces, estas personas, ¿no? Esta cultura, hace bromas y se ríe, ¿no? Se ríe un poco de sí mismo, algo sano, si me permiten el comentario, tiene que ver con la categoría de perdedor, ¿no? Esa cuestión del loser dentro de la sociedad norteamericana, ¿no? ¿Sería Alonso, o si quieren Don Quijote, un loser, un perdedor, leída la obra por un norteamericano? ¿Qué pasaría en Japón? ¿Se lo podría equiparar a las aventuras de un samurái o de dos samuráis si tenemos en cuenta a Sancho Panza a partir del séptimo y octavo capítulos en adelante? Bueno, no lo sé, pero me quedé pensando un poco en eso, ¿no? Digamos, cómo la diferencia de cultura, saliendo de lo hispánico, saliendo del español, ¿no? De pensar, sentir y, y escribir y hablar en español, podría llegar a tener un alcance interesante, ¿no? Bueno, y lo segundo es un poco más, digamos, más mundano, pero me interesa, está bueno porque me pasa cuando a veces salgo a pasear, ¿no? Por acá por San Martín o voy por algún otro lugar y me cruzo con personas que están paseando un perro, una mascota, digamos, un galgo, por ejemplo. Entonces, si recordamos, digamos, el primer capítulo, ¿no? Podemos tranquilamente decir que esa es la mascota de Don Quijote, ¿no? Lo que estoy diciendo de alguna manera es que cada vez que veo un galgo, me acuerdo de Don Quijote, ¿no? Por eso de que tenía galgo corredor. Bueno, esto era lo que quería compartir, así breve, como para no quitar mucho tiempo al comentario de los capítulos. Igual venimos bien, no tengo ningún apuro, me encanta. Bueno, habíamos llegado entonces, acá tengo mi machete, al capítulo 23, ¿sí? En el capítulo 23 pasa algo muy interesante, ¿no? Hablando de la locura de Don Quijote, porque aparece la aventura de la Sierra Morena, es decir, Don Quijote y Sancho se encuentran con una bolsa que contiene unos dineros, que no son pocos, de hecho creo que Sancho se los quería quedar, y entonces empieza, digamos, la introducción de la historia de Cardenio, ¿no? Cardenio y Lucinda. Estos capítulos son una seguidilla en lo que se presenta justamente esa historia. Quiero haber comentado en alguno de estos videos que la primera parte del Quijote, si bien es una historia lineal, está atravesada, vamos a decir así, por distintas otras historias, que tranquilamente se pueden leer de manera independiente de las aventuras de Don Quijote y Sancho y el resto de los personajes, y sin embargo están ahí, ¿sí? Están de alguna manera tejidas en ese gran telar
que es la obra de 1604. ¿Sí? Así que aquí empezamos ya con Cardenio y Lucinda. Cardenio tiene dos cualidades que me parecen interesantes. Eh, digamos, hace cosas de loco, ¿no? Ahora les explico brevemente, por un lado, y por el otro, tiene una retórica que puede ser parecida a la de Don Quijote cuando habla de las cosas de la caballería, ¿no? Digamos, del tema que lo tiene con el seso seco, ¿no? Del tema que de alguna manera lo enloqueció, ¿sí? Y que de algún modo lo apasiona, ¿no? Y me encanta. Bueno, ¿qué pasa entonces en Sierra Morena? Esto que yo les decía, ¿no? En el capítulo 24 aparece ya la historia de Cardenio y Lucinda, ¿sí? La historia de Cardenio y Lucinda, si se quiere, puede tomarse como una historia típica de enredos amorosos, ¿no? Un poco al estilo eh, de la novela pastoril o de la poesía pastoril, ¿sí? Y aquí, bueno, Cervantes hace gala también de todas sus lecturas, ¿no? No solo de la Diana de Jorge de Montemayor, sino también seguramente de las églogas de Garcilaso y de cuantos otros amigos y poetas que ha tenido, ¿no? En su época, ¿no? Creo que de alguna manera es también un fresco literario de la época, si lo leemos así. Bien, bueno, vamos a ver. En el capítulo 25, ¿sí? En el capítulo 25 es absolutamente delicioso y muy pertinente porque nos conecta justamente con los primeros capítulos. Otra vez. ¿Qué pasa en el capítulo 25? ¿Sí? Don Quijote, tal vez un poco al modo de Cardenio, ¿no? Quiere hacer una penitencia, entonces decide sacarse la armadura, quedarse prácticamente en cueros, ¿sí? Hacer piruetas en el aire, no comer, mirar el cielo y suspirar, pensar solamente en Dulcinea del Toboso, ¿sí? Entonces, de alguna manera, explica el mismo personaje, Don Quijote, cómo es su visión de Dulcinea, ¿sí? Inclusive lo habla con Sancho. Y le dice a Sancho que necesita que le comunique a su señora, a la sin par Dulcinea del Toboso, una carta que él le va a dictar. Recordemos que, de alguna manera, bueno, Sancho no puede escribir, ¿sí? No sabe firmar, no es una persona letrada, digamos, pero le dice a su señor, bueno, usted dígame la carta, que yo la voy a repetir de memoria cuando esté enfrente de Dulcinea. Por supuesto que aquí Cervantes no pierde oportunidad, ¿no? de hacer reír al lector con los equívocos y los malos entendidos y los juegos de palabras, ¿no? Y entonces, decía, es interesante este episodio porque, más allá de técnicas literarias, podemos entender, o por lo menos si no entender, ver con los propios ojos del personaje protagonista, cómo es la imagen ideal, si se quiere, porque lo es, pero digo, ¿cómo es la imagen de Dulcinea según Don Quijote? No una inferencia del lector, lo dice el propio personaje en el capítulo, ¿sí? Y eso, insisto, me parece muy, muy importante, ¿sí? Porque creo que es uno de los motores de la novela, ¿no? Hablando ahora de la libertad, es un personaje absolutamente creado por otro, a imagen y semejanza de una, digamos, de una vecina del Toboso, Aldonza Lorenzo, y además, si ustedes van haciendo un seguimiento de los capítulos, sobre todo de cuando terminan las batallas de Don Quijote y hay derrotados, bueno, siempre los envía a que se presenten a su señora Dulcinea del Toboso para que ella de alguna manera disponga, ¿no? Qué hacer con esa gente que ha ganado su valeroso caballero, ¿no? Por el esfuerzo de su brazo, diría el narrador. Y entonces, bueno, tenemos ahí que uno de los grandes motores justamente de Don Quijote es ese, ¿no? A nivel emocional y afectivo, seguro. Y a nivel después de la acción narrativa también, porque ese personaje tiene una función, ¿sí? O por lo menos una. Seguramente tiene más, pero una es la que estoy mencionando ahora, ¿no? Él derrota a X y entonces le dice, X, tenés que ir a presentarte a Dulcinea del Toboso, que ella va a decirte qué hacer. No importa si después el personaje lo hace o no lo hace, no interesa, pero digamos, en la mente del caballero,
está siempre el encomendarse a su dama antes de la batalla, en enviarle a los derrotados, ¿no? En enviarle una carta con Sancho, etcétera, etcétera, ¿sí? En pensar siempre que tiene algún problema, ser socorrido justamente por su dama, ¿no? Un poco al revés, pensado un poco al revés desde la caballería medieval, ¿no? Bueno, vamos a continuar un poquito más. En el capítulo 26, ¿sí? Sancho, de, digamos de alguna manera, vuelve, ¿sí? Vuelve a la aldea, a ese lugar de la Mancha del que el narrador no se acuerda, y entonces habla con el ama, la sobrina, le avisa, les avisa a todos, y al cura y al barbero también, que después van a volver con él, que Don Quijote se quedó haciendo una penitencia, ¿sí? Recordemos que Don Quijote, digamos, imita en todo, digamos, el proceder, la conducta, digamos así, de Amadís de Gaula, ¿sí? Y Amadís de Gaula tiene, en esa famosa novela, Amadís de Gaula, homónima, creo que uno o dos capítulos en los que hace una penitencia en la Peña Pobre, si no recuerdo mal, si no me estoy confundiendo. Eh, y entonces, claro, Don Quijote ve que un poco la realidad que lo circunda se va acomodando a su, digamos, a su aventura. Entonces dice, bueno, ahora es tiempo de hacer la penitencia, ¿sí? En el tiempo de penitencia, hay que decirlo, Don Quijote no puede de alguna manera estar en ninguna aventura, ¿no? Hasta que algo o alguien lo libere, él va a estar ahí haciendo esa penitencia, ¿sí? Eso está bueno también decirlo porque es un poco lo que plantea Sancho, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo sacamos a Don Quijote de Sierra Morena, ¿no? Se va a quedar ahí todo el tiempo que haga falta hasta que tal vez reciba la respuesta de la carta que le envió a Dulcinea o u ocurra algo extraordinario que lo saque de ese lugar, ¿no? Que él diga, bueno, ya está de penitencia, listo, ya la cumplí, ahora vamos a continuar, ¿sí? Bueno, hablando de continuar, seguimos un poquito más. Eh, bueno, en el capítulo, bueno, en ese mismo capítulo, ¿sí? Justamente la estrategia para sacar a Don Quijote de la penitencia es que alguno de ellos se disfrace, ¿sí? Esto va a ser bastante común, bastante común, no solo en la literatura española, sino en el Quijote. Es un poco entrar, y algo de esto se ve en los capítulos que siguen, ahora les comento si llego, es entrar un poco en la locura del otro, ¿no? O sea, yo sé que a vos te enloquece ser caballero andante, fantástico. Sé que puedo hablar con vos de cualquier tema y está todo bien, no hay ningún inconveniente, o sea, pareces la persona más razonable del mundo. Ahora, en cuanto se toca el tema de la caballería, te perdí, ¿no? Te perdí en el sentido del juicio, ¿no? De la locura. Bueno, entonces, ¿qué mejor que seguirle la corriente al loco y decir, bueno, si a este muchacho, a este señor, le gusta la caballería, ¿por qué alguno de nosotros no se disfraza de princesa o se disfraza de caballero, lo reta a duelo y le dice que si pierde tiene que volver, ¿no? A hacerle jurar o prometer que lo va a cumplir, eh, volver a su aldea, ¿sí? Bueno, de alguna manera son recursos también para ir llevando la acción narrativa por otros cauces, digamos, ¿no? Es interesante, la verdad, me resulta muy interesante. Bueno, ese es el capítulo 26, ¿sí? En el capítulo 27, eh, Cardenio termina de contar la historia de sus infortunios con Lucinda, ¿sí? A esta altura de la obra, es interesante, y finalizo con esto, poder observar como técnica narrativa que las historias se van hilvanando, ¿sí? Las historias se van tejiendo. Y a partir de esta altura de la obra hay dos o hasta tres historias que van en paralelo, ¿sí? La de Cardenio y Lucinda, la de digamos, la de la penitencia en Sierra Morena de Don Quijote y las mismas aventuras que los dos personajes llevan, digamos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se va a ir resolviendo esto a medida que la acción avanza? Bueno, la clave está, querido lector, en seguir leyendo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Muy amables. Sigan todos y estén todos muy bien. Nos vemos en el próximo video.